Ahora bien, pongamos otra vez a nuestro amigo acá. ¿Qué pasa cuando se respeta el capital? Cuando llega este señor, no, es que hay una ley que me dice que esto lo vendo a 100, pues yo tengo libertad, es mi propiedad y yo lo vendo por oferta y por demanda. Si alguien me lo quiere comprar más costoso, me lo compra. Igualmente, uno como empresario le da un valor agregado a las cosas. El valor agregado quiere decir el lugar donde se vende, el servicio, quiere decir eh, el esfuerzo que uno hace para traer ese producto hasta este lugar tiene un costo. Y si yo, como empresario, quiero ganar más, tengo todo el derecho para hacerlo. Igualmente, de lo que yo gane, pago mis impuestos. Y eso se va para el gobierno. Así que este señor que está acá no tiene derecho a quitarme nada. Esa es una forma de proteger el capital de las personas. Ahora bien, si hay muchas personas con capital y con forma de mover el dinero, esta persona no siempre va a tener los precios altos, porque llega este otro amigo y como ya tiene su capital y tiene su forma de hacer negocio, pues también vende cubos y los vende a un precio menor. En esta competencia que hay entre estas dos personas, empiezan a bajar los precios y se empieza a ver que la economía respira. E igualmente estas dos personas van a pagar impuestos y estas dos personas van a contribuir al progreso del país. Entonces, en primera instancia es eso, hacer que la economía sea libre en cuanto al capital y que se respeten las propiedades de las personas. Ahora bien, segundo punto, ¿qué quiero yo? ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo que en el país se tome un, unas medidas de emergencias. O sea, yo propongo eso. ¿Cuál sería esa medida de emergencia? Que jueguen al ganar, ganar. ¿Cómo se juega al ganar, ganar? Se invita a capital privado, después de ya tener esto asegurado, las leyes para que no se pueda abusar de la autoridad sobre los capitales, se llaman a empresas o se abre una licitación a empresas para que cumplan requisitos, algunos requisitos formales que tengan que ver con el medio ambiente, con la responsabilidad y ese tipo de cosas, para que puedan hacer negocio y que puedan ejercer en Venezuela durante un cierto tiempo determinado sin ningún tipo de restricción. ¿Para qué sirve esto? Después de que haya algún tipo de confianza inversionista, esas personas van a venir y van a crear empresa. Van a haber barcos y barcos con mercancía yendo y viniendo. Y esto irá a dinamizar la economía. Al dinamizar la economía, se va a generar que las personas que son los que son los empleados de estas empresas en su día a día pagando el bus, cuando pagan los impuestos, eh, cuando viven y producen en un país, van a generar que la economía del país crezca. Y toca hacerlo, toca darle todos esos beneficios a las empresas porque en este momento es cuestión de oferta y demanda, ¿cierto? ¿Quién demanda ir a Venezuela a hacer empresa? O sea, ¿quién dice, oh por Dios, no, yo voy a Venezuela a hacer empresa? Nadie, porque nadie tiene confianza en Venezuela. Nadie cree que en el país se puede hacer empresa por el tema de las expropiaciones, por el tema del irrespeto al capital privado, por el tema de la injusticia
y de la falta de normas legales para castigar a los corruptos y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema muy grande, la corrupción. Uno va a llevar algo de Colombia a Venezuela, supongamos que quiero llevar moras. Uno llega al puente internacional y así les llevo una bolsita. Supongamos que vamos caminando. Llevo moras en mi bolsita, en una maleta. Llevo moras en una maleta. Y esas moras, entonces me dicen, ay, ¿qué llevas ahí? Moras, no, no, que no puede pasar, que no, que tienen que pagarme tanto. Y empiezan la corrupción a crecer y a crecer. Entonces, para cuando lleguen las moras al lugar donde las necesita, a quien se las voy a llevar, le va a valer mucho más. Ya no va a ser el mismo precio, porque me tocó pagarle a muchos terceros, terceros y terceros para que me dejaran pasar. Eso es el problema de la corrupción. En Venezuela, todo lo que se quiere hacer en la frontera hay que pagar. Y eso está más que visto, más que hecho, de todas formas, más que comprobado. Entonces, la corrupción es importante atacarla desde todos los puntos. Ahora bien, estamos hablando de la economía. Considero yo que ese beneficio se le deberían dar a cierto lote de empresas durante 5 años. Eso sí, con una única condición, que me parece que es la condición más lógica y la condición más justa. Se toma la canasta familiar del venezolano, que incluye su alimentación, que incluya también de pronto, que incluya el arriendo, que incluya el vestuario, o sea, lo que necesita un venezolano básico para vivir, con una familia de su esposa y un hijo, ¿sí? Y pasar ese costo de esos productos a dólares. Ah, no, que tal cosa vale tantos dólares, que tal cosa vale tantos dólares. Pasar ese costo de esa canasta familiar en dólares. Y obligar a las empresas a que el salario mínimo cubra esos dólares que vale la canasta familiar. Eso es todo. O sea, como no se le van a cobrar a las empresas tantas, se les va a dejar libertad, pues se les obliga a que le paguen a las personas que tienen empleadas, a que generen un empleo, y como esas personas al moverse por el país van a generar impuestos, pues ahí se irá a, a recoger el recaudo de todas esas empresas que van a invertir en el país confiando en que pueda pasar las cosas. Este sistema considero yo que se debe hacer a 2 años, o sea, a 5 años. Y cuando hayan pasado 2 años de la primera apertura, se abre otra que solo dure 3 años. Cuando haya pasado esta segunda etapa de la segunda apertura que solo dura 3 años, abrir otra al año que solo dure 2 años. ¿Qué pasa? Son 3. Entonces tenemos una que dura 5, una que dura 3 y una que dura 2. De tal forma que todas terminen en el mismo punto. Ya en ese punto, al haber capital y al haberse constituido de nuevo empresa en el país y al haber dinamizado la economía, considero yo que se deben empezar a generar a esas empresas pues los impuestos y todo lo que tiene que ver con la legalidad en el país, de forma gradual obviamente, para lo cual el mismo gobierno se pueda comprometer con las empresas que están en este rango, de apoyarles a su crecimiento y a su formación en el país.
Siento yo que esa sería la forma más eficaz de salir de esta crisis en la cual ha entrado Venezuela y de generar que su moneda y que su gente, sus horas, sus días vayan hacia la prosperidad. Y es una prosperidad que todos deben buscar con trabajo. Ya el modelo socialista no va a darles las respuestas que buscan. ¿Qué pasa con el capitalismo? En el capitalismo, el que trabaja, tiene. El que no trabaja, no tiene. Pero esa es la mentalidad que deben buscar los venezolanos. La mentalidad del trabajo en equipo, de la ayuda al otro, del ganar, ganar. Todos tienen que ser parte de la vida en Venezuela. Muchas gracias, les agradezco a todos. Cualquier cosa pueden preguntar. Denle like si les ha gustado y los espero para la próxima etapa de estos videos. Sobre Venezuela me gustaría hablar mucho más. Ahora mismo estoy con videos de prueba, entonces es cuestión de aprender. Pero sí me interesa que nuestros países surjan y sean potencia en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias.